Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, sintiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Fossam One, nos habla de esos obstáculos con los que nos podemos encontrar al mudarnos a lugares nuevos, cosas como vecinos incómodos, sonidos perturbadores, iluminación molesta, e incluso el clima pueden dar elementos que nos impidan sentirnos en casa, aunque hay cosas más siniestras que no vemos. Los dejo entonces con La Bruja en la Ventana. ¿Crees en los fantasmas? Hay momentos en mi vida en los que me han hecho esta pregunta y todas las veces respondía, no estoy seguro. No puedo rechazarlo fácilmente porque sé que no se puede negar algo que no se ve a simple vista, pero aceptar la posibilidad de que un ser desconocido e invisible se cierna cerca de mí en cualquier lugar y momento es bastante inquietante. Aunque mi aceptación de este tema en particular es vaga, mi hermana pequeña, en cambio, es harina de otro costal. Desde que ella era pequeña, siempre decía que veía cosas que la otra gente no podía ver. Mi papá solía contarme que cuando ambos conducían por la carretera federal, se encontraron con un enorme montón de carros y una ambulancia cerca. Mi padre describió la escena como algo horrible. Los autos estaban retorcidos y doblados, fuera de proporción. Su primer pensamiento fue que no había manera de que alguien pudiera haber sobrevivido a eso. Mientras pasaban, mi hermana miró y dijo, «Papi, ¿por qué está ese hombre de pie con la ropa toda roja y sucia?» Mi padre, con los ojos todavía centrados en la carretera, se asombró de la suerte de aquella persona y le dijo a mi hermana que probablemente estaba malherido por el accidente. Cuando llegaron a casa, mi padre contó el incidente a nuestra familia y nos instó a ver las noticias de la noche, que probablemente lo cubrirían. Mientras en las noticias aparecía en pantalla los rostros de las personas implicadas en el estruendoso accidente, mi hermana tiró de la camisa de mi padre y señaló el rostro de una de las víctimas. «Papá, ese es el hombre que vi. ¿Qué le ha pasado?» Mi padre palideció. Los rostros mostrados eran de las personas que habían muerto en el accidente. Todas y cada una de ellas. No había ni un solo sobreviviente. Sentí curiosidad, por no decir otra cosa. Estoy seguro de que mi hermanita no diría mentiras, pero al no estar ahí cuando tuvo lugar, no pude llegar a una conclusión definitiva sobre el asunto. Con el paso del tiempo, como en la mayoría de las cosas en la vida, el recuerdo se desvaneció de mí. El pensamiento no resurgió en mi cabeza hasta muchos años después. Hacía tiempo que mi familia se había mudado a una casa nueva, un bungalow de 2 plantas con un gran árbol al lado. En realidad, parecía una casa cualquiera. Al terminar un día de riguroso desempaquetado, nos fuimos todos a nuestras respectivas habitaciones. La de mi hermana estaba convenientemente situada cerca del árbol, en el exterior de la 2ª planta, desde donde se podía mirar a través de la ventana de la habitación. No estoy seguro de si era más de medianoche o un poco antes, pero el silencio de nuestra casa aquella noche se vio roto por los gritos de mi hermanita. Entré corriendo en la habitación de mi hermana. Mis padres habían llegado antes. Estaba sollozando desconsoladamente, abrazada fuertemente a mi madre. Estaba a punto de preguntar cuando me di cuenta de que probablemente estaba relacionada con su percepción sensible. Me callé la boca y volví tranquilamente a mi habitación. De todos modos, mañana me darían una respuesta clara. Como ya había anticipado, mi hermana contó su historia al día siguiente durante el desayuno. Afirmó que cuando estaba a punto de irse a dormir, sintió una brisa fría que entraba por la ventana. Fue a cerrarla y entonces vio una figura agazapada en las ramas del árbol, la de una anciana, con el pelo blanco como la misma luna, con garras en cada mano, sonriéndola y mirándola con ojos rojos carmesí. En aquel momento, su descripción me pareció bastante exagerada, como sacada de una película de terror estereotípica o algo así.
Hice a un lado mis pensamientos cuando ella expresó su deseo de cambiar de habitación. Mi padre, que había estado en silencio todo el tiempo, asintió con la cabeza y preguntó quién se ofrecería voluntario para cambiar de habitación con mi hermana. Miré a mis otros hermanos, con los ojos mirando al suelo, mostrando retinencia, tal vez incluso miedo. Miré a mi hermanita para ver su cara abatida. Aunque todo aquello me parecía bastante absurdo, ver la expresión de dolor de mi hermana me hizo decidirme. Me ofrecí voluntario. Mi hermana, radiante de alegría, expresaba su gratitud una y otra vez. Pero entonces dijo: «Pero hermano, sé cómo eres. Por favor, no hagas una estupidez, por favor». Asentí con indiferencia, sin pensar mucho en sus palabras. Probablemente el destino no estaba de acuerdo con mi actitud. Esa noche, después de reubicar mis cosas en mi nueva habitación, me dirigí a mi escritorio para preparar el informe para mi próxima presentación escolar. Me senté ahí por lo que tal vez fue una hora, cuando sentí una brisa fría en la espalda. Miré hacia atrás para ver a la ventana, la cual ahora estaba abierta ligeramente. Al principio no le presté atención, pensando que probablemente no la había cerrado bien. Pero entonces sentí el impulso de echar un vistazo por la ventana para confirmar por mí mismo lo que había visto mi hermana. Tomé pasos lentos y firmes hacia la ventana. El sonido de los grillos en el exterior hacía juego con los latidos de mi corazón y, con un sentimiento de incertidumbre, miré hacia el árbol. Ahí no había nada. Era como en un momento anticlimático de una película de terror, y no puedo negar que me sentí algo decepcionado, pero también al mismo tiempo aliviado. Fue entonces cuando tuve un impulso estúpido con respecto a todo el asunto. Me reí ligeramente, pensando que la posibilidad de que alguien o algo estuviera colgando de un árbol afuera de mi habitación era lo más ridículo que podía imaginar. Y con un tono confiado le dije: «Oye, si de verdad estás allá afuera, ¿por qué no te me apareces adelante?» Cuando esas palabras salieron de mis labios, el sonido de los grillos del exterior y la brisa que soplaban hace un momento se extinguieron de repente, dejando tras de sí un inquietante silencio y la nada. Me quedé inmóvil, sin saber qué pensar de la situación. Mi imaginación se apoderó de mí y casi podría jurar que las ramas se mecían solas sin la ayuda del viento, como si el mismísimo árbol cobrara vida. Por ridículo que parezca, incluso creo que empecé a oír cosas, susurros, para ser exactos, de no sé qué tema. Dada la naturaleza de la circunstancia, no me sorprendería que fuera un tema que solo se discutiera en el infierno. Para colmo, las imágenes de una mujer de pelo blanco abalanzándose sobre mí no dejaban de aparecer en mi cabeza. Los susurros y las imágenes empezaron a intensificarse para mi horror, intentando llevarme al límite de mi propia cordura. De repente, tocaron a mi puerta, purgando mis sentidos de aquellas abominaciones. «Hermano, ¿estás despierto?», dijo mi hermana al otro lado de la puerta. Los susurros, las ramas que se movían, aquellas horribles imágenes en mi mente, todo había cesado. Me arrodillé tratando de recuperar el aliento. Sentía que me lo habían quitado. Me sequé el sudor de la cara, viendo el pequeño charco de transpiración que empapaba el suelo de madera que había debajo de mí. Tocaron mi puerta por segunda vez. «Hermano, ¿me estás escuchando? ¿Estás bien ahí dentro?» Podía sentir la urgencia en su voz. Sí, estoy bien. Me he distraído un poco. ¿Necesitas algo, hermanita?», dije, tratando de mantener la compostura. No, solo quería saber cómo estaba», dijo en voz baja, quizá incluso aliviada. Tras unos instantes de silencio, volví a decir: «Estoy preocupada por ti, hermano». No hay nada de qué preocuparse, hermanita», casi tartamudeo. «Deberías irte a la cama. Se está haciendo tarde y yo también pienso irme a dormir ya». «De acuerdo»,
Pareció dudar en su respuesta, pero entonces oí sus pasos alejándose de mi puerta. Cuando estos se hubieron alejado, me puse a pensar, tratando de encontrarle sentido a todo lo que había ocurrido. ¿Me estaba imaginando cosas? Me había vuelto tan paranoico que dejé que mi imaginación se apoderara de mí. Miré el reloj que colgaba de la pared. Eran las 2 de la madrugada. Duré horas de pie junto a la ventana. Lentamente mi mirada se desvió hacia la ventana que tenía delante y con toda la determinación que aún tenía, me levanté y miré a través de ella. No había nada. Debía de estar muy cansado, pensé. Cerré la ventana y me acosté, con la esperanza de un buen sueño. Al día siguiente, me desperté algo mareado. Mientras me quitaba las lagañas, me senté en la cama y traté de encontrarle sentido a lo ocurrido la noche anterior. Al no llegar a ninguna conclusión satisfactoria, decidí consultar a mi hermana más tarde. Me levanté de la cama y fui al baño a darme una ducha. Mientras me empapaba bajo la regadera, sentí de repente una sensación punzante en la espalda. El dolor era tan terrible que casi me caigo al suelo. Salí de la ducha y me puse de espaldas al espejo para ver si tenía algún corte. Para mi horror, el reflejo que se veía eran de 6 largas marcas de arañazos en mi espalda. 3 estaban en el lado izquierdo y el otro en el derecho. Nunca se lo dije a mi familia, especialmente a mi hermana. No quería angustiarles. Intenté decirme a mí mismo que creía que me había causado los arañazos en la espalda mientras dormía. Algunos días, incluso yo lo creo. Para mi alivio, durante los pocos meses que mi familia permaneció ahí, antes de que nos mudáramos por otros motivos y nada relacionados, esa fue la última vez que ocurrió algo así, tan repentino como sucedió. Ya no volvieron a ocurrir sucesos similares, dejando tras de sí un recuerdo profundamente impreso en mí. Al terminar este relato, intento reflexionar sobre lo sucedido, tratando de encontrarle sentido a todo esto, aunque respecto a este asunto, nada es seguro, supongo. Envidio a la gente de aquí, que puede aceptar la existencia de lo sobrenatural. También envidio a la gente que puede negarlo rotundamente. Quizá haya cosas en la vida que es mejor no entender, pero no se puede negar que la incertidumbre, los conflictos entre creer y no creer que se producen en mi interior son bastante agotadores.